sección 3 de la unidad 3 y vamos a ver funciones trigonométricas en el círculo unitario. Este es el círculo unitario que se supone que tiene radio igual a 1 y gira a través de los 4 cuadrantes como está acá. Y da origen a las funciones trigonométricas, o sea, pasan de razones a funciones trigonométricas. Ahorita lo vamos a ver. El plano cartesiano es donde nosotros ubicamos los puntos en coordenadas X y Y. Las funciones trigonométricas básicas, vamos a ver las fórmulas que actualmente utilizamos y cómo se relacionan para ponerlas en el círculo unitario. Vamos a ver que toman diferentes signos de acuerdo al cuadrante, que son 4 cuadrantes. Vamos a ver la relación entre ángulos y radianes, porque es importante para poder hacer las conversiones en el círculo unitario. Vamos a establecer un ángulo de referencia para poder calcular cualquier ángulo en el círculo unitario utilizando el teorema de Pitágoras y los ¿cómo se llama? Y los ejes, ahorita lo van a ver. Y vamos a ver cálculo de diversos ángulos especiales y nos vamos a la actividad 3.3. Vamos a comenzar a resolverla, pero ahorita van a ver. Vamos a checar. Plano cartesiano. Este es el primer concepto que debemos tener muy, muy importante. Acuérdense que el plano cartesiano está conformado por el eje de las X, que en este caso es este azul, y el eje verde, que es el eje horizontal, y el eje vertical, que es el eje de las Y. Hacia la derecha, la X es positiva. Aquí tomamos como el punto donde se intersectan como 0, y hacia la izquierda es negativo. Y de igual forma, hacia arriba el eje Y es positivo y hacia abajo se define como negativo. Entonces, este eje de las X se conoce como abscisas. Muy importante saberlo. ¿Correcto? Y este de aquí arriba se conoce como ordenadas. ¿Sí? Y está definido por 4 cuadrantes. El primer cuadrante, la X es positiva porque va hacia la derecha y la Y es positiva porque va hacia arriba. Siempre va primero el punto X y después esta X parece Y. Este es el punto X y este es el punto Y. ¿Correcto? Y se dividen por una coma y se llaman pares ordenados o coordenadas. ¿Correcto? En el segundo cuadrante, la X es negativa menos X. Y la Y es positiva. En el tercer cuadrante, la X es negativa porque va hacia la izquierda y la Y va hacia abajo, es negativa. En el tercer cuadrante, perdón. Y en el cuarto cuadrante, la X va hacia la derecha y la Y va hacia abajo. Entonces la X es positiva y la Y es negativa. ¿Correcto? A ver, permíteme un segundito, por favor. Vamos a la siguiente. ¿Hasta aquí todo está claro, muchachos? Sí, maestra. Ok. Vamos al siguiente. Es solo recordar. A ver, permítame. Está en el ahí. Ok. Vamos a continuar. Perdón. Seguimos. Ok. Vamos a limpiar y vamos a ver cómo se ubican los puntos en el plano cartesiano en este video. Estos videos están en la presentación cuando ustedes le dan doble clic para entrar en el Classroom y solo le pican aquí al centro para activarlos. Si no los oyen, le ponen aquí la sonido. En esta parte aparece el sonido. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el plano cartesiano. Pongan mucha atención. El plano cartesiano está formado por 2 rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal, que es la de color azul, es llamada eje de las abscisas o de las X. Y a la vertical, que es de color verde, se les llama ordenadas o eje de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados.
te voy a explicar de la manera más sencilla cómo encontrar tus coordenadas en el plano cartesiano. Así que pon mucha atención. Las coordenadas siempre van a ser dos números. Un número corresponde al eje de las X y otro número corresponde al eje de las Y. Y siempre se van a expresar así, X, Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y que el segundo en el eje de las Y. Para que esto nos quede aún más claro, veamos algunos ejemplos. Primero buscaremos el punto A, que nos dice que se encuentra en la coordenada 4,3. Recuerda que el primer número corresponde al eje de las X y lo busco. ¡Listo! Ya lo encontré. Ahora voy a buscar el número 3 en el eje de las Y. Y listo, aquí está. Ya lo encontré. Ahora voy a trazar dos rectas imaginarias desde mis puntos. Y cuando se intersecten dichas líneas, estará ahí mi punto A. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a buscar el punto B y sus coordenadas son 7 menos 2. Recuerda, el 7 lo buscamos en el eje de las X. ¿Ya lo viste? Aquí está. Ahora vamos a buscar el menos 2 en el eje de las Y. Ya lo encontré. Aquí está. Ahora sí, solo trazo unas líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto B. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el punto C y sus coordenadas son menos 3, menos 1. Recuerda, el primer número lo tenemos que ubicar en el eje de las X. Aquí está, ¿ya lo viste? Ahora el menos 1 lo tenemos que ubicar en el eje de las Y. Y ya lo encontré. Aquí está. Ahora sí, voy a trazar líneas imaginarias y cuando se intersecten, aquí tendremos nuestro punto C. Ahora vamos a encontrar el punto D. Aquí tengo menos 6 y 4. El menos 6 lo busco en el eje de las X y aquí está. Y el 4 lo busco en el eje de las Y y aquí lo tenemos. Ahora trazo líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto D. Facilísimo, ¿verdad? Ya ves, es muy fácil ubicar unas coordenadas en el plano cartesiano. El primer número lo tienes que buscar en el eje de las X y el segundo en el eje de las Y. En fin, ahora vamos a ver los cuadrantes del plano cartesiano. Aquí tenemos el primer cuadrante, aquí el segundo cuadrante, aquí el tercer cuadrante y aquí el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tendremos dos números positivos, el que esté en el eje de las X y el que esté en el eje de las Y. En el segundo cuadrante tendremos un número negativo y uno positivo. El negativo es el del eje de las X y el positivo es el del eje de las Y. En el tercer cuadrante tendremos dos números negativos, el del eje de las X y el del eje de las Y. Y en el cuarto cuadrante tendremos un número positivo y un número negativo. El positivo es del eje de las X y el negativo es del eje de las Y. En fin, estos son tus 4 cuadrantes. Aquí les voy a dejar las coordenadas de dos figuras. Unan los puntos en orden alfabético y después díganme en los comentarios qué figuras formaron. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Ok, como podemos ver, chicos, para identificar la ubicación de las coordenadas o los puntos en el plano cartesiano, tenemos que considerar parejas de datos X y Y, ¿sí? O pares ordenados, donde primero se conoce la abscisa. Aquí la voy a poner, es importante. La X es la abscisa y la Y es la ordenada, es la vertical. ¿Correcto? Este es el eje X. El eje horizontal hacia acá es positivo, hacia la derecha y hacia la izquierda es negativo. Y el Y hacia arriba es positivo, el eje vertical, y hacia abajo es negativo. Vamos a ubicar estos puntitos, por ejemplo, menos 3, 2. Este es el punto X, acuérdense. Y este es el punto coma Y. O sea, abscisa y ordenada. Vamos a calcular menos 3, 2. ¿Cuál será? En el eje de las X, 1, 2, 3, menos 3 y 2 positivo, 1, 2. Aquí está el punto. Es el que estoy señalando. El punto B
2 positivo, 1 positivo. Está en el primer cuadrante. 1, 2 y 1. Está en el primer cuadrante. 2, 1. El C, menos 2, 1, 2. Y hacia abajo, 1, 2. Menos 2. Es el punto C. Y el punto D es 1 positivo y menos 2 negativo. X positivo 1 y menos 2 negativo. Y este es el punto D. No sé si tengan alguna duda de cómo ubicar puntos en el plano cartesiano. Chicos, está muy sencillo. Esto se ve en secundaria, en primaria inclusive. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. No, maestra. Ok, bueno, vamos a ver cómo se relaciona esto con, vamos a empezar a ver como una introducción al círculo unitario. Fíjense bien, nosotros hemos utilizado este SOHCAHTOA, para hallar las funciones trigonométricas básicas, pero esto solo aplica para el primer cuadrante, chicos. ¿Sí? Porque el cateto opuesto y el cateto adyacente y la hipotenusa. El círculo unitario asume que está unido a un radio, ahorita lo vamos a checar, igual a 1. ¿Sí? Y que el cateto opuesto, en lugar de ser cateto opuesto, es una ampliación del SOHCAHTOA. No es que esté mal, sino que se amplía. La O ya no va a significar opuesto, sino va a significar ordenada. O sea, Y. ¿Correcto? Y adyacente ya no va a significar, o sea, A ya no va a significar adyacente, sino va a significar abscisa, que es el eje de las X. ¿Correcto? Analizando el SOHCAHTOA nos puede servir también de la siguiente forma. Nos dice que el seno del ángulo en el primer cuadrante, o sea, suponiendo que aquí está el origen 0 y aquí arriba están los 90 grados. Ahorita lo vamos a ver en un círculo, ¿no? Pero es para que vean que es lo mismo. En el primer cuadrante todos los son positivos. El seno de alfa, que es el ángulo de interés, voy a borrar esto que se ve muy feo, este es el ángulo de interés, es igual a opuesto sobre hipotenusa. En este caso, si se fijan, sería ordenada, que aquí sería y aquí sería X. Ordenada, que sería Y, entre R, pero R, como es la unidad, le voy a poner 1. ¿Correcto? Y el coseno sería igual a abscisa, que sería el cateto adyacente, si fijan, es el horizontal, sería X entre R, que es 1. Y la tangente, si se fijan, es O, que sería Y ordenada entre abscisa. ¿Ok? Esto aplica para todos los cuadrantes. Siempre y cuando R sea igual a 1. Y las recíprocas, pues es lo mismo. Es 1 entre Y, la cosecante, el coseno es recíproca a la secante, se pone al revés, o sea, va a ser 1 entre X, y la cotangente es la recíproca de la tangente, que va a ser igual a la abscisa, que es X, entre Y. Entonces se extiende el significado del SOHCAHTOA, donde O es ordenada y A es abscisa, ¿correcto? Así lo vamos a relacionar con el círculo trigonométrico. ¿Alguna duda, muchachos? No, maestra. Ok, voy a limpiar esto y continuamos. Vamos a ver. Esto es importante definirlo. También el sentido de giro. El sentido de giro define el signo del ángulo. Si giramos, por ejemplo, yo tengo aquí mi plano cartesiano. Este es X. Ok, y este es Y. Para que gire el ángulo, ¿cómo se mide? Siempre del eje positivo de las X, pero girando en contra de las manecillas del reloj, por ejemplo, hasta acá. Suponiendo que aquí tengamos una línea donde termina, aquí es donde empezamos a ver el concepto de círculo unitario. El giro hacia la izquierda se denota como positivo. Este ángulo que estoy pintando se llama ángulo teta, o el ángulo donde está el lado terminal. El lado terminal es donde termina el ángulo. Pero para poder calcular en base al teorema de Pitágoras y funciones de triángulo rectángulo, necesitamos este ángulo chiquitito, porque aquí formamos un triángulo rectángulo.
¿Ok? De esta forma. ¿Sí? Este ángulo que está acá, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Se llama alfa o ángulo auxiliar, que es el que se forma con los ejes y nos sirve como auxiliar para calcular en cualquier posición el ángulo. Pero aquí lo que me importa es que cuando va a la izquierda el ángulo, hacia acá, se dice que es positivo. Y cuando va al revés, por ejemplo, como este, hacia acá, se dice que es negativo y hacia acá positivo. O sea, cuando va al revés, así, es negativo. Esto es importantísimo para ver el sentido en el que se va a medir el ángulo. Hacia la izquierda o al contrario de las manecillas antihorario es positivo y a favor de las manecillas de reloj es negativo. ¿Correcto? ¿Alguna duda, chicos? No, maestra. Ok, vamos a seguir. Lo voy a poner acá y vamos a seguir. Aquí, chicos, vamos a ver la definición del círculo trigonométrico, que como les decía, es un círculo que tiene un radio o una hipotenusa igual a 1. Este lado que está aquí viene siendo el seno y este lado de aquí viene siendo el coseno. O sea, en pocas palabras, este va a ser igual a y, que es este valor, y esta x va a ser igual al coseno, que es este valor. ¿Por qué? Porque el seno es igual a cateto opuesto entre 1, y entre 1. Al quitarle esto, el denominador me queda que y es igual a seno de alfa. Y el coseno va a ser igual al cateto adyacente, que es x o abscisa, entre el radio, que es 1. Al eliminar esto, me queda que el coseno es igual, que el coseno de alfa es igual a x, a este valor. ¿Ok? Y la tangente es y sobre x. Aquí está. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y sobre x. Lo único que hay que tener en cuenta, de acuerdo a cómo gira el lado terminal, o sea, que se encuentre en algún cuadrante, a esto me refiero, que gire, y que esté en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante, hay que tener cuidado a la hora de calcular los signos. Ahorita lo vamos a checar. Chequen el video. Yo les expliqué de manera general, pero el video está muy claro. Obsérvenlo, por favor. Hola, bienvenidos a Más Mates. En el video de hoy vamos a ver el círculo unitario y las funciones trigonométricas. Vamos por ello. Empezamos diciendo que un círculo unitario es un círculo con centro en el origen y radio 1, por eso unitario. Y además, cuando yo dibujo un radio, puedo dibujar este triángulo rectángulo y podemos calcular ahora el seno y el coseno de este ángulo alfa. Entonces, el seno de alfa sería el cateto opuesto, que es CD sobre hipotenusa, que vale 1, que sería el radio. Entonces, el seno de alfa justo va a ser y, que es lo que mide CD. Cuando calcule el coseno de alfa, que es el cateto adyacente, o sea, AD, sobre el radio, que es la hipotenusa, sería AD sobre 1, pero AD justo mide X. Entonces, el coseno de alfa justo va a medir X. Y la tangente de alfa, que es el cateto opuesto, que es CD sobre el cateto adyacente, que es AD, CD mide Y, AD mide X, entonces la tangente mide Y sobre X. Además, nos podemos dar cuenta que con esto en mente, yo puedo generalizar el ángulo alfa a no solo entre 0 y 90 grados, sino entre 0 y 360 grados, o bien, visto en radianes, desde 0 hasta 2 pi radianes. Y esto ya me va a poder generalizar el ángulo no solo a 0 en 90, o sea, no solo un triángulo rectángulo, sino ya puedo calcular entonces seno, coseno y tangente de cualquier ángulo. Y si yo quiero calcular el ángulo de un ángulo mayor a 360 grados, pues lo que va a pasar es que va a ser 360 grados más lo que sobre, ¿vale? Entonces, con esto vamos a poder calcular seno, coseno y tangente de cualquier ángulo que queramos. Ahora bien, hagamos este ejemplo. Vamos a calcular el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Si se dan cuenta, este ángulo incluso es mayor a 180 grados o mayor a pi radianes. Entonces, vamos a calcular el seno de alfa. El seno de alfa, recordemos que sería entonces y. Y y justo es 0.56. Pues el seno de este ángulo alfa, pese a que no sé cuánto mide alfa, puedo saber que es 0.56. El coseno de este ángulo alfa sería
menos 0.83. Y la tangente de alfa es y sobre x, que sería 0.67. Ahora bien, les voy a dar una mnemotecnia para memorizar en qué cuadrante es positivo el seno, el coseno y la tangente. Entonces, la mnemotecnia sería todos senan tacos. ¿Qué significa? En este primer cuadrante todos son positivos, el seno, el coseno y la tangente. En el segundo cuadrante, que es el cuadrante de senan, aquí solo es positivo el seno. En el tercer cuadrante es positivo la tangente y en el cuarto cuadrante el coseno. Y solo el coseno, todas las demás que no están aquí metidas, son negativas. Entonces es todos senan tacos. Con esta mnemotecnia podremos memorizar en qué cuadrante cada ángulo va a ser positivo, negativo, su seno, su tangente y su coseno. Bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó denle like, suscríbanse, compartan, cualquier comentario déjenlo y trataré de responderlo con mucho gusto. Nos vemos, bye. Bueno, chicos, como podemos ver, para poder establecer una relación entre los lados, entre la posición del ángulo en cualquier cuadrante, tenemos que establecer un ángulo auxiliar. Por ejemplo, en el primer cuadrante, pues este sería el ángulo alfa y el ángulo externo, o sea, que llega, acuérdense que se mide el ángulo desde el lado positivo de las X, que es este, hacia donde esté el lado terminal. Este se llama teta. ¿Correcto? Para el segundo cuadrante, lo voy a poner en azul. El ángulo teta es todo esto de aquí, o sea, en el sentido antihorario de las manecillas del reloj. De aquí a acá es el ángulo teta. Y el ángulo auxiliar que nos va a servir para hacer el cálculo, lo voy a poner en rojo igual, es este pedacito. De aquí hasta acá es el ángulo alfa. En este caso, en el tercer cuadrante, si lo observan con claridad, desde el lado positivo del semieje positivo, giro, 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 giro y hasta acá, en el tercer cuadrante, este es mi ángulo teta, y el ángulo pequeñito, este, es mi ángulo auxiliar o ángulo alfa, donde se forma el triángulo rectángulo. Y el último, vamos a observarlo, lo voy a poner en naranja, va de aquí, en el cuarto cuadrante, gira, da casi toda la vuelta y termina aquí. Este es mi ángulo teta, el que voy a calcular, y el que me va a servir como ángulo de referencia, ahorita vamos a ver cómo se relacionan, es este, el ángulo alfa. ¿Correcto? Recuerden, muchachos, que aquí hay 0 grados, 0 y 360 grados, porque da la vuelta completa. Aquí hay 90 grados. Aquí hay 180 grados. Y aquí hay 360 grados, ¿correcto? Perdón, 270 grados. 270 y aquí cerramos, o sea, cada 90 va cambiando. 0, 90, 180 más 90, 270 más 90, 360. Aquí completamos la vuelta. Si me dan un ángulo de 405 significa que da la vuelta y queda un poquito más arriba. ¿Correcto? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra. Ok, vamos a seguir entonces, me parece muy bien. Aquí ya les puse lo que es el círculo unitario. Y dice, es un círculo de radio 1 con centro en el origen del sistema de coordenadas rectangulares, donde corta en un punto específico XY. ¿Sí? Aquí el ángulo alfa coincide con el eje positivo y el lado donde termina. Y el ángulo teta, que es el original, aquí son iguales. Si se fijan, el ángulo alfa es igual al ángulo teta. Vamos a ver en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante es mayor de 90, pero menor de 180. Es aquí. Entonces, este ángulo, de aquí hasta acá,
Guay, qué feo está esto. De aquí hasta acá es el ángulo teta. Ahí lo voy a poner acá, el ángulo teta. Y el ángulo alfa lo voy a poner en rojo. ¿Cómo se relaciona en el segundo cuadrante? Es este pedacito. Este es el ángulo alfa. ¿Cómo saco alfa? A 180. Acuérdense que de aquí hasta acá hay 180, es un ángulo llano. Le resto, o sea, a 180 le resto el ángulo teta y me da el ángulo alfa. A 180 menos alfa, este es el ángulo alfa. Vamos a ver esto. Este de aquí, el cuadrante, el tercer cuadrante, X es negativa y Y es negativa. Aquí, por ejemplo, vamos a observar qué pasa con las coordenadas. Aquí X es positiva y Y es positiva. Aquí X hacia la izquierda es negativa y Y es positiva. Aquí hacia la izquierda X es negativa y Y es negativa también. Entonces vamos a ver cómo está el ángulo. Lo voy a poner en este color. El ángulo teta es de aquí hasta acá. Medido en sentido anterior, o sea, desde el eje positivo de las X hacia el otro lado. Y el otro ángulo, lo voy a poner en rojo, es este pedacito del eje horizontal hacia acá. Es un pedacito donde se forma, si se fijan, el triángulo. Aquí se forma el triángulo, aquí trazo la paralela y se forma el triángulo, y aquí se forma el triángulo con los ejes. ¿Correcto? De esta forma. Siempre con el radio igual a 1. Este es el triángulo que se forma, que les digo que se forma. Y en el cuarto cuadrante, aquí está. Vamos a trazarlo, aquí dice que vale 1. Y el ángulo que termina con el ángulo original es el ángulo teta, desde aquí hasta acá. Es este es el ángulo teta, aquí está. Y el ángulo en rojo es el ángulo de referencia, que es este pedacito que falta para que llegue al horizontal, o sea, es entre el lado terminal y el ángulo horizontal. Este es alfa. Correcto. ¿Y qué pasa aquí con estas medidas? Aquí es negativo menos X. Y aquí, perdón, aquí es positivo X porque va hacia la derecha. Y Y es negativo porque va hacia abajo. Hacia aquí ya se entendió cómo se maneja el ángulo completo. Sí. Que se denomina teta. ¿Sí? Y el ángulo complementario o el ángulo auxiliar, que es este, que es el que nos marca el ángulo ¿cómo se llama ese que nos marca el triángulo rectángulo? Vamos a seguir. En base a estos criterios, vamos a tomar un ejemplo específico en el cuarto cuadrante. Aquí está. ¿Cómo calculamos? Acuérdense que esta distancia es el cateto opuesto sobre R, que es 1. Entonces, el Y va a ser igual. Bueno, vamos a hacerlo por partes. Seno de teta del ángulo va a ser igual a Y entre 1. Pero como este vale 1, me sale que el seno de teta es igual a Y entre 1. ¿Correcto? Y el coseno de teta va a ser igual a X el valor entre 1. Por eso dicen que el coseno de teta es igual. Ahorita van a ver cómo cambia. El coseno de teta es igual a X entre 1. Si yo elimino este entre 1, porque pues toda la cantidad entre 1 es lo mismo, me queda que seno de teta es igual a Y coseno de X es igual a X. Seno de teta es igual a Y coseno de teta es igual a X. De manera que esta parte que está aquí arriba va a ser igual al coseno de teta. Lo voy a poner. Al coseno de teta, esta parte horizontal. Y la parte vertical, que es Y, siempre va a ser igual en un círculo unitario, seno de teta. ¿Correcto? Si se fijan, aquí está la explicación. En este caso, dice el cateto adyacente, o sea, el adyacente, el que está junto al ángulo de referencia, siempre medirá el valor de la coordenada en X. Obviamente para el ángulo teta, respetando el signo, sería menos X.
perdón, X positiva porque es hacia la derecha. Coseno de teta es igual a X. Y Y es igual a menos seno de teta porque va hacia abajo. El cateto opuesto tendrá como medida el valor de la coordenada en Y. Esto es lo que tenemos que checar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Vamos a ver cómo se relaciona esto. Vamos a seguir en la siguiente lámina. Voy a acomodar esto aquí para que se vean ustedes también. Y les voy a explicar ahora con respecto al ángulo alfa. El ángulo teta, recuerden que es todo esto. Hasta acá. Y el ángulo alfa es este pedacito. El ángulo alfa siempre se le toma como si fuera un sentido positivo, pero a la hora de hacer los ajustes, se tiene que tomar en cuenta para sacar teta el signo de las coordenadas X y Y. ¿Ok? Vamos a ver. El seno de alfa, que es este ángulo, va a ser igual a Y entre 1, es lo que les decía, Y entre el radio, que es 1. Y el coseno de alfa es el cateto adyacente, que es X entre 1. Y la tangente es opuesto entre adyacente, que viene siendo ordenada entre abscisa. Es más fácil sacarlo así, ordenada, que es Y, entre abscisa, que es X. ¿Ok? En donde las coordenadas X y Y se toman siempre positivas en el caso del ángulo alfa. Por lo que sería un ángulo de primer cuadrante, entre comillas, entre 0 y 90 grados para todos los valores positivos de las funciones trigonométricas. Sin embargo, para calcular el ángulo teta, que es el que nos están pidiendo, tenemos que tener cuidado con las coordenadas porque tienen un valor. X aquí está positiva y aquí Y está negativa. Para el ángulo teta, las funciones trigonométricas serán, aquí está, esto es lo que me interesa que vean. Y es igual a seno de teta y X es igual a coseno de teta, que es lo que les puse anteriormente. O sea, aquí arriba va a ser igual a coseno de teta y esta vertical Y va a ser igual a seno de teta, dependiendo, tomando en cuenta la posición donde esté el ángulo. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Correcto. Entonces, en pocas palabras, esta distancia de aquí a acá es Y, va a ser igual seno de teta, y esta distancia de aquí a acá es coseno de teta. De manera que este punto, XY, va a ser igual al coseno de teta, coma, seno de teta. Es lo mismo que igual que X y Y, pero en función del círculo unitario. Coseno de teta, coma, seno de teta, donde coseno es igual a X y seno es igual a Y. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? No, maestra. Ok, vamos a verlo. Vamos a seguir. Ok. Ahora sí, aquí está lo del signo. Vamos a verlo. Vamos a leer. Es importante, si se fijan aquí ya lo sustituyó, que este de aquí, esta es coseno de teta y este vertical es seno de teta. Dice, se observa algo muy importante, que se debe tomar el signo de las coordenadas X y Y de acuerdo a donde el cuadrante donde esté el lado terminal del ángulo teta. Aquí el ángulo teta y el ángulo alfa, el auxiliar, son iguales. En el segundo cuadrante, pues sería todo esto. De acuerdo con lo anterior, los valores del coseno y del seno del punto X y Y deben ser tomadas con el signo correspondiente. Esto es importante. O sea, si lo tenemos en otro cuadrante, por ejemplo, en el segundo cuadrante, este valor tendríamos que tomarlo como menos X, que es negativo, y Y positivo. ¿Correcto? Siendo X el coseno de teta y Y el seno de teta. Y teta es todo esto. Pero para poder calcularlo, necesitamos el ángulo auxiliar. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona esto. El ángulo alfa. ¿Correcto? Vamos a limpiar esto. Y dice, el valor absoluto de las funciones trigonométricas de alfa y del ángulo teta es el mismo. Sin embargo, lo que cambia es el signo, porque aquí alfa se considera positivo y el teta, pues con el signo que le corresponde. ¿Sale? En resumen, de lo anterior se observa que en el círculo unitario, Y es igual, esta parte vertical es igual al seno de teta y X es igual al coseno
de teta. Pero cuando R es mayor a 1, aquí está, R. Este es cuando R, este es un círculo unitario, este vale 1, cuando R es igual a 1. Pero si R es mayor a 1, entonces las funciones trigonométricas serán, o sea, hay que dividir entre R. Seno es, o sea, seno de teta es cateto opuesto, que es Y, entre R, porque aquí no vale 1. Coseno es el cateto adyacente, que es X entre R, y la tangente es Y sobre X. Esto es lo que nos dice. En pocas palabras, cuando no es círculo unitario, a Y hay que multiplicar, a seno de R, de teta, hay que multiplicarlo por R, y al coseno de teta hay que multiplicarlo por R. Esto es cuando R es diferente de 1. Lo voy a poner acá. R diferente de 1. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra. Vamos a ver ahora la mnemotecnia que mencionaba el video para ver lo de cuándo las funciones trigonométricas son positivas. Todos cenan tacos, ya me dio hambre. Aquí en el primer cuadrante, si se fijan, estos dos son positivos, quiere decir que todas las funciones son positivas. Aquí, si se fijan, Y es positivo, entonces como es cenan, el seno y la cosecante, que es su recíproca, son positivas. Y aquí, en el tercer cuadrante, las dos son negativas, entonces menos por menos, al dividir Y entre X, que es tangente, me va a dar positivo. Quiere decir que la tangente es positiva, la tangente y la cotangente, y todas las demás son negativas. Y aquí en tacos, en el cuarto cuadrante, el coseno y la secante son positivas y todas las demás son negativas. ¿Correcto? Coseno y secante son las recíprocas. ¿Alguna duda de esto, compañeros, alumnitos? No, maestra, Todos todo está claro. cenan tacos. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver cómo se calculan las funciones trigonométricas, cómo van cambiando, así de manera práctica. Quiero que lo vean. Este video me gusta porque está muy, muy práctico y nos dice que de acuerdo al cuadrante, la coordenada en Y con su signo es el seno de teta y la coordenada en X con su signo es el coseno de teta. Y obviamente para sacar la tangente tenemos la identidad trigonométrica de seno entre coseno. Entonces es Y entre X. Vamos a verlo, está muy interesante. Ahorita van a ver cómo se utiliza el ángulo auxiliar para calcular el seno del ángulo teta. Hola, soy Juan Ignacio. Bienvenidos a mi canal Álgebra para Todos, Está muy gráfico, donde subo videos de álgebra y cálculo. En este video vamos a analizar los valores que van tomando el seno y el coseno a medida que variamos el ángulo alfa. Para ello dibujamos aquí una circunferencia con centro en el origen y radio 1, y dentro vamos a tomar diferentes triángulos rectángulos, que son justamente la base a partir de la cual nosotros definimos el seno y el coseno. Ejemplo, tomemos aquí, por ejemplo, no sé, 50 grados para alfa. Sería este el ángulo, y fíjense que me definiría este triangulito. Bien, es un triángulo rectángulo, aquí estaría el ángulo recto. A su vez me define un punto sobre la circunferencia, se ve, sería el punto este que está aquí en azul. Fíjense como a medida que yo varío el ángulo alfa, sigo teniendo un triángulo rectángulo, bien, y vemos como el punto azul va recorriendo toda la circunferencia, mientras alfa varía de entre 0 y 360 grados, es decir, el primer giro. Bien. Vamos a dejarlo aquí en el primer cuadrante. Recuerden, este es el primer cuadrante. Este ya pasa a ser el segundo cuadrante. Aquí, luego de 180 es el tercer cuadrante. Y luego de 270 es el cuarto cuadrante. Entonces, recordemos cuál era la ecuación del seno. El seno lo habíamos calculado como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto alfa? Es esta longitud, es decir, la coordenada en y, 0,9. ¿Quién es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es esta longitud, que es el radio de la circunferencia, por ende, 1. Entonces, es correcto decir que el seno de un ángulo, en este caso 64 grados, corresponde con la coordenada en y de este punto. Bien, no puedo enfatizar demasiado eso, coordenada en y. Luego, el coseno habíamos dicho que era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es esta longitud, que en este caso es 0,44, dividido la hipotenusa, que sigue valiendo 1, que es el radio. Por ende, podemos decir que el valor del coseno de 64 grados es 0,44, que es la coordenada en X. Fíjense cómo esto va a seguir respetándose. Si paso al segundo cuadrante, notemos que aquí el seno vale 0,69, el coseno menos 0,72. Pasamos a este cuadrante.
el seno va a ser menos 0,44, el coseno menos 0,9, y así sucesivamente si pasamos también al cuarto cuadrante. Eso no va a cambiar. Entonces, busquemos ahora los puntos interesantes de esta circunferencia. Empecemos en 0 grados. Fíjense, y esto quiero que se vayan anotando, porque estaría bueno que se memoricen aunque sea, y ni siquiera están memorizar, porque hay que entender esto de las coordenadas. En este punto, fíjense, x vale 1 e y vale 0. Como x vale 1, el coseno de 0 vale 1. Y como y vale 0, el seno de 0 vale 0. Vamos a pasar ahora a los 90 grados. Vamos a los 90 grados que estamos aquí. Fíjense, x vale 0, entonces el coseno vale 0. Y vale 1, entonces el seno de 90 vale 1. Vamos a llegar ahora hasta los 180 grados. Aquí en 180 grados, ¿qué va a pasar? Ahí va. Como x vale menos 1, el coseno de 180 es menos 1. Y como y vale 0, el seno de 180 vale 0. ¿Qué va a pasar en 270 grados? Acá ya me pueden responder muy cancheros. Creo que ya han entendido por dónde viene la mano. Si x vale 0, el coseno de 270 es 0. Si y vale menos 1, el seno de 270 es menos 1. Cuando llegamos a 360 grados, caemos en el mismo punto inicial. Es decir, volvemos a caer en el 1, 0. ¿Bien? Entonces, se repite el mismo valor que para 0 grados. De esta forma, conocemos el valor del seno y del coseno en estos puntos. Podemos entonces hacer un gráfico, ¿bien? Y luego podemos calcular a su vez qué valor toma el seno o el coseno si yo conozco las coordenadas del punto. Entonces, en el próximo video vamos a ver cómo se grafica la función seno y coseno, y en base a eso vamos a estudiar la función tangente. Ok, chicos, es muy importante que para poder hacer las funciones trigonométricas, ya vieron cómo se va comportando, ¿no? Cómo va cambiando el círculo trigonométrico. Y al cambiar la posición en el A, y dependiendo del ángulo, va tomando valores el seno y el coseno. Entonces, así se calculan se pasa de razones trigonométricas a funciones, o sea, dependiendo de los valores. Después, mañana vamos a ver cómo se grafican, eso ahorita no lo vamos a ver. Pero siempre se utilizan para las gráficas los radianes, no los grados. Entonces, vamos a ver cómo convertir de grados a radianes. Acuérdense que teníamos lo vimos en el primer parcial. Sabíamos que 180 grados va a ser igual a pi radian, y dependiendo de lo que quisiéramos convertir, es lo que poníamos arriba o abajo de la equivalencia. Por ejemplo, si yo quiero convertir 60 grados a radianes, lo que está arriba lo pongo abajo de esta forma, 180 abajo, 180 lo pongo abajo, y aquí arriba pongo pi radian. Si quiero transformar de radianes a grados, ahorita, si se fijan, se invierte. O sea, 180 aquí abajo lo que quiero convertir, pi radianes. Vamos a ver. 60 grados entre grados. Aquí es como si tuviera es una multiplicación, es como si tuviera un 1. Entonces, grados entre grados me da, lo puedo dejar expresado en función de pi. Es como si tuviera 60 entre 180 por pi, pero puedo dejarlo en función de pi para manejarlo. Ahorita les voy a explicar en el círculo trigonométrico. 60 entre 180 me da 1/3. Entonces va a ser a 1/3. O sea, aquí es como si tuviera un 1 chiquitito, es pi, porque 1 por pi me da pi. Es igual a pi entre 3 radianes. O sea, este se va con este, y este radian es el que queda y se pone acá. Vamos a transformar de radianes a grados. Vamos a agarrar primero este de aquí abajo, que es como se denota el círculo trigonométrico. Pi entre 6 radianes a grados. Esto de aquí, radianes, si está arriba, lo pongo abajo para que se anule. Radianes entre radianes se va, pi entre pi se va, y me queda 180 entre 6. 180 entre 6 me da 30 grados. Y este de aquí arriba solo son radianes, 4 radianes. Pongo radianes, pi radian entre 180 grados, radian con radian se va, y me queda 4 por 180, aquí es como si tuviera un 1. 4 por 180 entre pi, aquí está. Radian entre radian se va, y aquí es como si tuviera un 1, es 4 por 180. Si no lo quiero dejar en función de pi, obviamente lo pongo entre 3.14 y 16 y me da esto, aproximadamente. 4 por 180 entre shift pi. Me da 19.18 grados.
Aquí hay una observación importante que dice, si el ángulo tiene grados, minutos y segundos, se deben transformar los minutos y segundos a grados. ¿Cómo se hace esto? Pues acuérdense que ya lo habíamos visto también, que tenemos un 0 de grados, una comita de minutos y 2 comillas de segundos en la calculadora. Si le aprieto una vez, me da grados, minutos y segundos, y si le aprieto otra vez, me da, por ejemplo, en este ángulo 229.18, o sea, grados. O sea, una fracción decimal, todo de grados. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? No, maestra. Ok, vamos a seguir entonces. Y el ángulo relacionado ya lo vimos. Ya vimos que el ángulo teta es el ángulo completo desde la parte positiva hasta el ángulo terminal. Y el ángulo teta es el que forma o el que falta con el eje del lado terminal con el eje de las X, el lado más cercano. Vamos a ver estos ángulos relacionados, este ejemplo. Por ejemplo, de aquí hasta acá, yo le tengo que este es el ángulo teta. Aquí lo voy a poner, este es así. ¿Correcto? Más de 135 grados. ¿Cómo sacaría este ángulo alfa? Yo sé que de aquí, acuérdense que aquí está 0, 90, va subiendo cada 90 grados, 180, 270, ahí está feo esto. Vamos a ponerle con letra aquí, 270, y aquí sería 0 o 360 grados. Los dos, suponiendo que dé la vuelta completa. Con base en esto vamos a ver en qué cuadrante está. ¿Por qué? Por el signo. Por ejemplo, en este caso está en el segundo cuadrante. Aquí, para calcular este ángulo de 180 que llega hasta acá, le resto 135 y mide el ángulo A. De esta forma, 180 menos 135, 180 menos 135, me da 45 grados. Entonces, el seno de 135 del ángulo teta, el coseno y la tangente hay que ver que con respecto al signo. Vamos a ver, aquí sería todos cenan tacos. Todos cenan tacos. Tacos. Todos cenan tacos. ¿Correcto? Entonces aquí me va a decir cuáles son positivas. Aquí todas son positivas, el seno es positivo, la tangente es positiva y el coseno es positivo. O sea, aquí sería seno y cosecante, su recíproca. Aquí tangente y cotangente, su recíproca. Aquí coseno y secante. Pero vamos a hacer las tres principales que son las que nos interesan. El seno de 135 grados es igual, este de aquí es positivo, entonces lo pongo positivo. Aquí si se fijan, lo puse positivo el seno. Y esta es negativa y esta también. Entonces el seno de 135 es igual al seno de 45, por eso les digo que es lo mismo, pero hay que tener en cuenta el signo. O sea, si yo saco el seno de 45 positivo, me va a dar igual que el seno de 135. El coseno de 135 es igual a menos el coseno de 45 porque es negativo, y la tangente es igual a menos la tangente de 45. Si yo saco estos valores, me daría aquí, vamos a sacarlo. Acuérdense que aquí este ángulo me da raíz de 2 sobre 2, positivo. Este coseno me da menos, esto lo tengo en las tablitas, ahorita lo vamos a ver, raíz de 2 sobre 2. Esto ya me lo sé y este me da igual a 1, que sería menos 1. Tu maestra es tramposa, ya se sabe de memoria los valores. Ahorita les voy a explicar cómo salen porque ya lo vimos en la sesión 7. Ahorita lo checamos. ¿Puedo borrar aquí? Vamos a ver el siguiente. Voy a borrar nada más esta parte. Ok, lo demás lo voy a correr para ver cómo queda el de abajo. Este de aquí. Lo voy a mover. Este mide 90 grados. Este es todo cenan tacos. Vamos a ponerlo aquí. Tangente y coseno. Aquí, por ejemplo, entre 180 y 270, pues este ángulo, por ejemplo, 225, está entre 180, está entre 180 y 270, va por acá. Pues, ¿cómo saco este valor? Pues nada más por simple observación, a 225, que es todo este ángulo, le resto 180, que es el ángulo que tengo junto al eje.
Aquí está. Qué feo está esto. Vamos a ponerlo en color rojo. En un color así que se vea. Este de aquí. Este es alfa. Entonces, a 225 le resto 180. Recuerden que de aquí a acá hay 180, aquí 0 y aquí 90. ¿No? Vamos a ver. Entonces, aquí está 225 menos 180 me da 45. El ángulo es este. Entonces, el seno, aquí hay que ver que la tangente en este tercer cuadrante es positiva. La tangente es positiva y este es negativo y este es negativo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Vamos a ver, seno de 225 es menos seno de 45. Coseno de 225 es menos coseno de 45 y la tangente es igual a la tangente de 45. Como ya me sé los valores, este de aquí sería menos raíz de 2. Ahorita vamos a ver un videito para ver cómo sale esto. Sobre 2. Este coseno es menos, porque son iguales, raíz de 2 entre 2. Y esta tangente sería más 1. Si se fijan, se parece a este, pero cambian los signos por el cuadrante. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra. Vamos a seguir. Ejemplo de ángulos relacionados. Les digo porque así es su tarea. Por eso les puse estos ejemplos. De todas maneras, por ejemplo, de aquí hasta acá, hasta el tercer cuadrante, tiene 330 grados. Esto es teta. Hay que sacar el ángulo relacionado, que es este pedacito. Si el total es 360, a 360 le resto 330 para ver cuál es el ángulo que está junto al eje. 360 menos 330 me da 30 grados. Este es otro ángulo especial, 30 grados. El seno, vamos a ver, de acuerdo a todos cenamos tacos, todos cenan tacos. Aquí el coseno es el que es positivo en el cuarto cuadrante. Todos cenan tacos. ¿Correcto? Entonces, aquí yo dibujo y el coseno es positivo. Y aquí este es negativo y este es negativo. El seno de 330 es igual al seno, que es este acá, 30 grados. El coseno es positivo de 30 grados y esto es igual a menos la tangente de 30 grados. También no sabemos los valores, pero bueno, vamos a checarlo ahorita que hagamos los ejercicios. Aquí, chicos, hay un caso especial. En el caso de este, si se fijan, me dice que llega hasta por acá, pero mide 420, o sea, es mayor a 360. Eso también puede ser, significa que dio una vuelta, lo mido desde aquí, dio una vuelta y le sobró un pedazo. Entonces, lo que tengo que saber es este pedazo. A 420 le resto 360, que es la vuelta completa. A 420 le resto 360, que es la vuelta completa, y me da 60 grados. Entonces aquí, en el primer cuadrante, todos son positivos. Entonces aquí, positivo, positivo y positivo. De tal forma que el seno de 60 es positivo, el coseno de 420 es igual a más coseno de 60 porque está en el primer cuadrante, y la tangente de 420 es más tangente de 60. Así calculamos cuando se pasa más de una vez. Si nos dijeran 520, por ejemplo, le resta 360 y me quedaría en el segundo cuadrante por acá, 160 grados, y hago la misma operación. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? No, maestra. Ok. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el ángulo, o sea, un ángulo diferente a 90, 0, 90, 180 y 270 grados. Por ejemplo, este ángulo de 75 grados. Vamos a ver este ejemplo. Está muy Determine el seno de 135 grados, el coseno de 135 y la tangente de 135 grados. Comencemos dibujando un ángulo de 135 grados en posición estándar y para esto, permítame poner aquí un círculo unitario. Ok, el vértice estará en el origen del eje y el inicio de este ángulo estará encima de este eje de las X, que por cierto me estoy dando cuenta que no puse la etiqueta de cada eje.
Este eje horizontal es el eje de las X y este eje vertical es el de las Y. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestro lado inicial del ángulo y ya que es un ángulo positivo, de 135 grados, voy a dibujarlo en sentido antihorario. Vamos a ver cuánto necesito recorrer para llegar a 135 grados. Si voy de aquí a acá, voy a tener 90 grados. ¿Qué necesito agregar a 90 grados para llegar a 135? Pues 45 grados, que es aproximadamente la mitad de este otro cuadrante. Así que mi ángulo de 135 grados terminará aproximadamente aquí. Listo. Así que este es mi ángulo de 135 grados y lo he dibujado dentro de un círculo unitario. Les recuerdo que un círculo unitario va a tener un radio de 1, es decir, que la distancia del origen a cualquier punto de la circunferencia va a valer 1. Por lo que aquí en el eje X, este punto es 1 en X. Aquí en Y este punto será también 1 sobre el eje Y. Aquí tendremos 1, pero como es el lado negativo del eje X, será menos 1. Y aquí vamos a tener también menos 1, pero en el lado negativo de las Y. Sabemos a partir de la definición, como les comentaba, de este círculo, que las funciones trigonométricas, el punto de intersección entre esta circunferencia del círculo unitario y mi ángulo, este punto de intersección, que lo voy a marcar con otro color para que se note, las coordenadas de este punto me van a dar las funciones trigonométricas, que en este caso, este punto que es sus coordenadas X, Y, serán igual a el coseno del ángulo, en este caso de 135 grados, y el seno de 135 grados. Las coordenadas de este punto van a ser el coseno y el seno de este ángulo. Así que X va a ser igual a mi coseno de 135 grados. La coordenada Y será mi seno de 135 grados. Y lo que nos piden también es la tangente de 135 grados. Pero yo sé que Y entre X va a ser igual a la tangente de este ángulo. Así pues, al encontrar el punto de intersección, encontraremos la respuesta a este problema. Y como siempre en este tipo de problemas, para ayudarnos a resolver esto, vamos a dibujar un triángulo rectángulo y veremos que las definiciones de las funciones trigonométricas en el círculo unitario simplemente son una extensión de SOHCAHTOA. Vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo dibujando una línea recta a partir de nuestro punto de intersección que va a bajar hasta tocar el eje X de manera perpendicular. Ahí está. Aquí tenemos formado un ángulo de 90 grados, haciendo de esto un triángulo rectángulo. Si podemos calcular la base de este triángulo, que voy a remarcar en azul claro, si puedo encontrar la distancia desde el vértice a este punto de acá, encontraré el valor de X, de la coordenada X. Y si yo encuentro el valor de la distancia en este lado vertical, esta será la distancia o la longitud de la coordenada Y, ya que esto es el valor de este punto con respecto al eje Y. Pensemos en lo que sabemos de este triángulo de aquí. Son fabulosos los triángulos rectángulos. Mi primera pregunta para ustedes es, ¿cuánto mide la hipotenusa de este triángulo? Y si recuerdan, les acabo de mencionar, está dentro de un círculo unitario. Esto va del vértice a un punto de la circunferencia. Por lo tanto, va a medir 1. Este es un radio, mide 1 la hipotenusa de este triángulo. Mi segunda pregunta para ustedes es, ¿pueden encontrar los ángulos dentro de este triángulo? En particular, el ángulo de referencia, que es el que se encuentra a partir de ese terminador y el eje X, este ángulo que estoy marcando aquí. ¿Lo pueden encontrar? Yo creo que sí. Pues este ángulo es suplementario a este ángulo de 135 grados. Sabemos que de esta parte del eje a esta otra parte son 180 grados. Nuestro ángulo mide 135. ¿Cuánto le falta para llegar a 180 grados? Pues le faltaría agregar 45 grados para llegar a esta media vuelta o este medio círculo.
Entonces, nuestro ángulo suplementario o el ángulo de referencia es de 45 grados. Y también sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre nos debe dar 180 grados. Este es un triángulo rectángulo, este es un ángulo de 90 grados. 90 más 45 nos va a dar 135. ¿Cuánto nos falta para completar 180? Muy bien, nos faltan otros 45 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí arriba va a ser 45 grados también. Y para seguir analizando este triángulo, voy a dibujarlo un poquito más grande aquí a un lado. Tengo este lado. Tengo este otro lado que está en azul más claro, más o menos así. Tengo lo que marca el terminador de mi ángulo de 135. Y voy a marcar los demás ángulos. Este quedamos que es de 45 grados. Este de acá también es de 45 grados. Y este es mi ángulo recto, por lo que es 90 grados. 90 grados y marcamos que la hipotenusa vale 1. La siguiente pregunta es, ¿podemos calcular los lados que nos faltan de este triángulo? Pensemos un momento en ello. Nos damos cuenta de que este triángulo tiene dos ángulos iguales, por lo que estos dos lados van a ser iguales también. Más adelante veremos que los triángulos de 45, 45, 90 son buenos triángulos para aprendernos las proporciones de los lados iguales con respecto a la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras. Estos lados son iguales, voy a ponerles una letra para marcar la longitud que tendrán. Vamos a ponerle A y A. Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué vamos a obtener? Pues la suma del cuadrado de los lados debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, A de un lado al cuadrado, que es la longitud de lo que es un lado, más la longitud del otro lado, que es la misma que el primer lado, A cuadrada, debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado viene siendo 1. Tenemos entonces que esto es igual a 2a al cuadrado igual a 1. Despejamos la a, que es la que me interesa, el lado a cuadrado es igual a 1/2, ya que dividimos ambos lados entre 2. Voy a tener a es igual a la raíz cuadrada de 1/2, que es igual a 1 entre raíz cuadrada de 2. Y si quieren racionalizarlo, lo vamos a multiplicar todo por raíz de 2 entre raíz de 2, que es lo mismo que multiplicarlo por 1. Raíz de 2 entre raíz de 2. Me va a quedar raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 me va a quedar igual a 2. A, el lado, va a ser igual a raíz cuadrada de 2 entre 2, cada uno de estos valores. Igual a raíz cuadrada de 2 entre 2. Y esto también, raíz cuadrada de 2 entre 2. Esto es de ese triángulo aquí solito. Ahora, este triángulo regresando a su posición en el círculo unitario, vemos que esta x realmente se encuentra en el lado negativo del eje x, por lo que va a ser un valor negativo. Esta x va a ser igual a menos raíz de 2 entre 2. Y la y pues se encuentra en el lado positivo, ese no tenemos problema. La y va a valer raíz cuadrada de 2 entre 2. Este lado. Así pues, mi coordenada de este punto de intersección, ¿cuál va a ser? Pues tenemos la coordenada x menos raíz de 2 entre 2 y mi coordenada en y, que es raíz de 2 entre 2. Y ya habíamos visto que esto es lo mismo que el coseno de 135 grados y esto es lo mismo que el seno de 135 grados. Así que puedo responder a mi pregunta, x igual al coseno de 135 grados es igual a menos raíz de 2 entre 2. Y, seno de 135 grados es igual a raíz de 2 positivo entre 2. Ahora, y entre x, que es la tangente de 135 grados, esta va a ser igual. Y es raíz de 2 entre 2, entre x, que es menos raíz de 2 entre 2.
Estos dos se cancelan y me va a quedar un número negativo, y entre x o la tangente de 135 grados. Finalmente me queda que es igual a menos 1. Ok, chicos, ¿vieron cómo se calcula? ¿De dónde sale el raíz de 2 sobre 2? Vamos a checarlo. Bueno, les voy a dejar esta tarea. Se las voy a mostrar nada más, pero ustedes la van a hacer en casa. Le van a dar doble clic. Voy a dejar de compartir. Y voy a volver a compartir para que vean cómo queda. Voy a volver a compartir. Se las voy a mostrar. Ustedes la van a hacer en casa en el Khan Academy. ¿Sí? Le doble clic al enlace y aquí está. Son 4 preguntas. Me dice, por ejemplo, encuentra los valores del coseno trigonométrico de 225 grados. Lo primero que tengo que hacer es buscar 225 menos 180, el ángulo. Es de 45 grados. Está en el segundo cuadrante. Todos senan tacos. Quiere decir que el seno es positivo y el coseno es negativo. Entonces, menos. Vamos a ponerle menos. Abro el quebrado y le pongo raíz de 2, como el que habíamos visto, sobre 2. Y este es negativo. El coseno es negativo y el seno es positivo. Y es igual a raíz de 2 entre 2. Yo le doy comprobar y me dice que todavía no del todo. Quiere decir que tengo mal un signo. Todo, el seno es positivo y el coseno es negativo. Entonces, vamos a suponer que no sé cómo se hace. Veo una pista. Dame una pista. Y aquí está. Aquí les invito a ver este video, pero vamos a ver. Dibujo un triángulo deseado en el círculo unitario y encuentre el ángulo rectángulo. Ah, es que está en el tercer cuadrante. Entonces el seno, todos senan tacos. La tangente es positiva y el coseno es negativo también. Así debe de quedar. Este negativo y este también negativo. Vamos a ver si me da. Correcto. Y así ustedes van a ir haciendo, así como lo hice yo. Si tienen duda, consultan este video. Pero con eso que vimos en clase creo que es suficiente. De hecho, es el video que ustedes. Siguiente pregunta y lo van a ir respondiendo. 5/3 de pi. Hay que convertir de grados a radianes. Es dividir entre, ¿cómo se llama? Entre pi y multiplicar por 180. Es 5 entre 3 por 180. 5 entre 3 por 180. Y sacan el valor y obtienen el ángulo complementario y van haciendo sus ejercicios. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a dejar de tarea, son 4 ejercicios y vamos a ver un video de cómo se calculan los ángulos de 0, 90, 180 y 270. Esto ya lo vieron en el video anterior, pero este está muy, muy bien explicado, por eso se los puse. Escúchenlo, por favor. Hola, en este video les voy a enseñar cómo obtener el seno y el coseno de ángulos como 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Además de eso, vamos a aprender qué es el círculo trigonométrico. Entonces empecemos. Este círculo del que les hablo se puede encontrar con diferentes nombres. Se puede ver como círculo trigonométrico, círculo goniométrico o círculo unitario. Los 3 nombres hacen referencia al mismo círculo. O también pueden cambiarle círculo por circunferencia. Circunferencia trigonométrica, circunferencia goniométrica o circunferencia unitaria. Todos hacen referencia al mismo. Entonces construyámoslo. ¿Cómo construimos ese círculo trigonométrico? Hacemos un plano cartesiano, tal como lo tenemos acá. Ahora, en ese plano cartesiano, vamos a hacer una circunferencia de radio 1 unidad y centro el origen, tal y como tenemos este círculo de acá. Entonces recuerden, centro en el origen y radio 1 unidad. Quiere decir que de acá el centro acá o a cualquier punto mide 1. Quiere decir que acá tenemos 1, 1, menos 1 y menos 1 en nuestro plano cartesiano. Ahora, para que sea círculo trigonométrico solo nos falta una cosa. Ya no vamos a llamar a los ejes como X y Y, sino que vamos a llamar eje coseno y eje seno. Y listo, tenemos nuestro círculo trigonométrico.
Entonces recordemos que es una circunferencia con centro en el origen del plano cartesiano, radio la unidad, y a los ejes ya no los llamamos X y Y, sino eje coseno y eje seno. Este círculo va a ser muy importante porque nos va a ayudar a encontrar muchísimas razones trigonométricas. En este video, como les dije al comienzo, queremos encontrar las de 0 grados, 90, 180 y 270. Recordemos que 0 grados está ubicado acá, 90 grados está ubicado acá, 180 grados está ubicado acá y 270 grados está ubicado acá en nuestro sistema sexagesimal. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar seno y coseno de estos valores? Es muy fácil, simplemente entender qué coordenadas tienen estos puntos. Dado que ahora el eje X se llama coseno, entonces estas medidas me van a dar el coseno de determinados ángulos. Y estas medidas en Y me van a dar el seno de también los determinados ángulos. Entonces, ¿qué coordenada tiene este punto en el plano cartesiano? En X, normalmente el eje X tendría una unidad. ¿Por qué? Porque dijimos que la circunferencia trigonométrica tiene radio 1, coma, como en Y no sube ni baja, la coordenada sería 1,0. Ya tenemos la coordenada del punto donde se ubica 0 grados. Vamos ahora a la coordenada de 90 grados. Entonces, en X no se ha movido ni a derecha ni a izquierda, por ende es 0. 0, entonces podemos notar que subió una unidad, en Y tendría 1 positivo, 0,1. Para 180, como se movió a la izquierda una unidad que es el radio de la circunferencia, tendría -1. Pero como 180 no está ni arriba ni abajo de este eje, o sea, verticalmente, en Y tiene una coordenada de 0. Finalmente, 270 en X no se ha movido a derecha ni a izquierda, sería 0, pero en Y sí bajó una unidad, o sea, -1. Estas serían las coordenadas normales en un plano cartesiano si ubico sus 4 puntos. Ahora, si sé hacer esta ubicación, que es muy sencilla de recordar, ya sé el seno y coseno de estos ángulos. ¿Por qué? Porque ahora los ejes ya no son X, Y como normalmente se llamaba, sino ahora van a ser eje coseno de un ángulo, seno de un ángulo. ¿Por qué? Porque coseno es el eje X, seno es el eje Y. Entonces, si ustedes preguntan cuánto es el coseno y el seno de 0 grados, simplemente hallan esta coordenada. El coseno para 0 grados sería 1 y el seno para 0 grados sería 0. Ya lo tenemos. Lo mismo para los otros tres. Como son eje coseno, seno, entonces coseno siempre va a ser el primero y seno siempre va a ser el segundo. Entonces, coseno, en este caso, como estamos en el punto de 90 grados, coseno de 90 grados es 0, seno de 90 grados es 1. Estos ya también los sabíamos sacar por una tabla que aprendimos en un video anterior. Si ustedes corroboran estos valores con los de su tabla o con los de una calculadora, se darán cuenta que lo que les estoy diciendo es cierto. Vamos con 180 grados. Recuerden, la primera coordenada, por ser el eje horizontal, eje X, ahora se llama coseno. Entonces, coseno para este caso de 180 grados es -1. Y el seno de 180 grados sería 0. Finalmente nos queda 270 grados. Nuevamente hacemos lo mismo, ubicamos el punto. La primera coordenada es coseno. Coseno de 270 sería 0. Y seno de 270 sería -1. Acá también queda 360 grados, pero es lo mismo que 0. O sea que coseno y seno de 360 grados son lo mismo que coseno y seno de 0 grados. Y listo, acabamos. Con este círculo trigonométrico le empezamos a encontrar una primera utilidad y es conocer de una forma muy fácil seno y coseno de los ángulos que están acá en estos 4 puntos. En otro video les voy a enseñar cómo hallar coseno y seno de cualquier ángulo notable ubicado en cualquiera de estos cuadrantes. Espero que hayas entendido el tema que tratamos de explicar en este tutorial. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien, hasta un próximo video.
Ok, chicos, como pueden ver, aquí está el resumen detallado de cada uno, cómo se calcula, considerando un círculo trigonométrico igual a 1. De 0 y 360 grados, 90, 180 y 260 están todas las funciones trigonométricas. Y aquí se presentan en una tablita. Aquí cabe destacar, chicos, vamos a ver, aquí les voy a poner esta parte de seno, coseno y tangente de lo que acaban de ver, de 0, 90, 180 y 270. Y estos son los ángulos notables, o que son 30, 60 y 45 grados. ¿Correcto? Estas son el cálculo de los ángulos de manera directa, que también nos podemos ayudar. En la sesión 7 viene cómo se calculan. Con un ángulo de 30 grados, acuérdense. Vamos a dibujarlo. 30 y 60 grados de la siguiente forma. Este es un triángulo equilátero que aquí mide 2. Aquí mide 1. Este es el ángulo de 60 grados, porque como es equilátero, todos miden 60 grados. Y este, como se divide a la mitad, mide 30 grados. Y haciendo la fórmula trigonométrica, aquí mide raíz de 3, utilizando el teorema de Pitágoras, esta parte. Y el otro triángulo, si se fijan, observamos, vamos a hacer, por ejemplo, seno y coseno de 60 grados. Es cateto opuesto sobre hipotenusa, es raíz de 3 sobre 2. El coseno es 1 entre raíz de 2. Aquí está un medio. Y la tangente es raíz de 3, cateto opuesto y cateto adyacente, raíz de 3 entre 1. Aquí está, raíz de 3. El de 45 se saca considerando un triángulo, ese ya lo habíamos visto ahorita en el video, que este lado vale 1, este lado vale 1, y por el teorema de Pitágoras aquí mide raíz de 2. Este ángulo vale 90 grados, y este ángulo, tanto este ángulo como este, valen 45 grados. 45 grados. ¿Correcto? Si yo hago, si se fijan, coseno de 45 grados es 1 entre raíz de 2. Si le pongo, multiplico raíz de 2 entre raíz de 2, me da raíz de 2 sobre 2, igual raíz de 2 sobre 2, y la tangente es opuesto sobre adyacente, es 1. Así me dan los valores. Este de 30 grados es cateto opuesto, es 1 entre 2, es un medio. Coseno es cateto adyacente, raíz de 3 entre 2, y la tangente es cateto opuesto, 1 entre raíz de 3. Y estos valores pues se sacan con el círculo unitario. Si se fijan, aquí va tomando los valores del círculo unitario, y a través de verificar este ángulo en radianes, aquí está, por ejemplo, la función seno. Vean cómo la va graficando. Es como una onda. Eso lo vamos a ver mañana. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, muchachos? Les voy a mostrar su tarea directamente. Miren, en aquí van a hacer nada más las actividades de apertura, desarrollo y cierre, de la página 106 a la 118. El que está en azul es la tarea que tienen directamente, que aparece en su plataforma en PDF, para que la puedan visualizar. De hecho, si la visualizan, esta es la tarea. Miren, aquí están 4 ángulos. Y aquí están las instrucciones. Si se fijan, está en PDF para que la puedan checar, para que no tengan problema. Hay una en PDF y una en Word. Pero si me voy a esta es la retroalimentación. La retroalimentación es la tarea. Obsérvenla. Ya está la retroalimentación acá. Aquí están los primeros ejercicios resueltos. Seno, coseno y tangente para 130, 250, menos 20, 320 grados. Y este es la actividad de desarrollo, considerando radio 1. Entonces, aquí sí tengo 2/5, es el primer cuadrante, el coseno es positivo, 2/5. Aquí, ¿cómo saco el ángulo? 2/5. Pongo shift, coseno menos 1. Tengo que sacar primero el ángulo para sacar lo demás, 2 entre 5. Y me da el ángulo 66 puntos. Si le pongo grados, 66 grados, 25 minutos, 18.53 segundos. Este ángulo me sirve para calcular el seno. Si yo a este ángulo le aplico el seno
seno del ángulo anterior me da 0.9165. Y esto es igual a y, lo pongo acá. Esta tangente está incorrecta porque es seno entre coseno o directamente la tangente. Vamos a ver cuándo me da 2.29. Vamos a verlo. Si yo divido el seno 0.9165 entre 2/5, 2 entre 5, y le cierro el paréntesis, me da a ver, 0.9165 va de nuez. Entre 2 entre 5 me da 2.2912. Este está mal, es la única que está mal. La voy a corregir en la tarea. 2.2912. ¿Correcto? Entonces ya tengo todo esto. ¿Y cómo convierto a radianes? Divido entre 180 y multiplico por pi. 66 grados, 25 minutos, 18.56 segundos. Nada más es repasar entre 180 y multiplico por pi. Y me da 1.59 radianes. Y así es calcular todo esto. Este es el primer ejercicio de desarrollo. Posteriormente, aquí me dice que para los ángulos obtenidos, que son estos, los copio aquí, veo en qué cuadrante están y copio los senos y cosenos, seno y coseno. Aquí está. En este caso puse primero el coseno porque es X y el seno porque es Y. ¿Correcto? ¿Y qué pasa? Que aquí utilicé el círculo unitario, o sea, R es igual a 1. Aquí me pide que utilice R igual a 5. Entonces quiere decir que la fórmula va a ser X coseno de teta por R. O sea, a este coseno lo voy a multiplicar por R y lo pongo acá. Este lo multiplico por 5 y lo pongo acá. Y este seno lo multiplico por 5 y lo pongo acá. Aquí están los valores. ¿Correcto? Y el último ejercicio, pues es para que ustedes lo hagan. Aquí les puse, dice, las coordenadas forman parte de un radio y el ángulo terminal en posición estándar. Aquí tienen que saber, para ver el signo que debe de llevar, en qué cuadrante están. Los puntos en negro son los que les dan y lo demás se calcula. Por ejemplo, 10, 10 y raíz de 10 se saca con el ángulo de 45 grados. Nosotros sabemos que un ángulo de 45 grados, aquí vale 1. Se utilizan los triángulos notables. 1 por una constante, que en este caso va a ser 10. 1 por una constante que va a ser 10, es para sacar triángulos semejantes. Y aquí vale raíz de 2 por una constante. Entonces, si aquí este lado vale 10, la constante, este lado también vale 10, y este lado vale 10, raíz de 2. Y es esto, 10 por triángulo de Pitágoras, raíz de 2. El seno, como sabemos que mide 45 grados, va a ser igual a raíz de 2 entre 2, coseno raíz de 2 entre 2, la tangente es 1, 45, radianes pi sobre 4 y el ángulo alfa 45 grados. Y así van a hacer todo. Y aquí están los ángulos, 45, 60, aquí está en el tercer cuadrante, 45 en el segundo cuadrante, 53 en el tercer cuadrante, y aquí está el valor que van a sacar. Este es el ángulo teta. Si tienen alguna duda, por favor que chequen la tarea, chequen los videos y cualquier cosa estoy en el celular. ¿Alguna duda de la tarea, chicos? Esto es todo de la tarea. ¿Alguna duda? No, maestra. Ok, bueno, voy a regresar a la presentación y no me queda más que desearles pues que tengan un lindo día. Voy a dejar de compartir y nos vemos en la próxima clase.